Para desarrollar la unidad 3, que se refiere a todo lo que abarca el conocimiento científico y en la que vamos a trabajar en el desarrollo de una jornada científica, vamos a ver en primer lugar lo que se refiere a la competencia 15, que es el proceso de conocer. Y comenzamos con los principios teóricos del conocimiento científico. En primer lugar, es importante determinar qué es conocer. Según Bertrand Russell, conocer se usa en dos sentidos diferentes. Por una parte, como la percepción de algo, y por la otra, como el conocimiento de la verdad sobre algo. Es una relación entre el sujeto cognoscente, es decir, el sujeto que conoce, y el objeto cognoscible, de donde en la primera acepción la relación sujeto-objeto se limita a la simple percepción del objeto, y en la segunda, que es el conocimiento de la verdad, ya existe un juicio susceptible de ser verificado o falseado, es decir, ya le añadimos un valor acerca de ese objeto que estamos conociendo y no simplemente cómo lo estamos percibiendo. El proceso de conocer puede darse por conocimiento directo o por conocimiento de verdades. En el conocimiento directo, lo que media es la percepción directa del sujeto sobre el objeto, cómo lo percibe por medio de su organismo, de cada uno de sus sentidos, la vista, el oído o cualquiera de los otros sentidos. Y en el conocimiento de verdades ya existe un juicio que es el que media entre el sujeto y el objeto. Ese juicio, tal y como dijimos anteriormente, es susceptible de ser verificado o falseado. Existen niveles de conocimiento, es decir, diferentes formas en las que nos aproximamos a una realidad o a un objeto. Está el conocimiento ingenuo y el conocimiento crítico. La comprensión es la modalidad primaria del proceso de conocer. Este puede darse de una manera vaga, imprecisa e inconsciente. Allí estamos hablando de conocimiento ingenuo. Ese proceso de comprensión puede ir hasta una manera consciente, objetiva y teórica, donde ya estaríamos hablando de un conocimiento crítico. Ya podemos tener una base teórica sobre la que elaboramos juicios acerca del objeto o la realidad que tenemos. El conocimiento ingenuo es aquel que aborda el saber comprendiendo la realidad, a veces de manera impropia, inconsciente, acrítica, vaga e indeterminada. Ya en el conocimiento crítico es cuando asumimos una actitud de separación, es decir, una objetivación con respecto al objeto. No hay subjetividad, no hay juicios de tipo de valor, sino que ya se hace de una manera objetiva, basada en algo teórico. Cuando se estudia de una manera consciente y se sabe lo que se busca, cuando se analizan las relaciones y el comportamiento de ese objeto frente a otros, cuando existe razón, reflexión, se extraen sus características variables y observen qué circunstancias se da esa variación, en fin, es cuando nos apropiamos de ese saber, pero con una base, es decir, lo hacemos nuestro, el sujeto es consciente del proceso y del producto. El conocimiento de verdades puede darse por conocimiento directo o por descripción o referencia. En el conocimiento directo tenemos la cosa o el objeto, la percepción del mismo, la elaboración del juicio y la verdad acerca de ese juicio. De allí se da el conocimiento de verdad sobre la cosa u objeto. Ya por descripción o referencia existe un juicio. El sujeto ya tiene un juicio sobre eso que está percibiendo, sobre eso que está conociendo. Y ese juicio es lo que lo lleva a la percepción directa de la cosa. El conocimiento de verdades debe cumplir una serie de criterios. Dentro de esos criterios pasará de un conocimiento directo a un conocimiento por referencia. En primer lugar, es importante que la cosa o objeto exista, que sea percibido, que exista un juicio sobre el mismo, que eso nos da un conocimiento directo, y por último, que se pueda establecer una relación de correspondencia entre el juicio y la cosa, es decir, entre ese juicio que se elaboró y lo que realmente se está percibiendo, que
Allí hay un conocimiento por referencia. El conocimiento directo de cosas es aquel donde median los datos sensoriales, como decía anteriormente, median los sentidos, los datos pasados a través de la memoria, los de objetos mentales, que son las sensaciones internas, los pensamientos, a través de la introspección, es decir, ese proceso donde miramos hacia adentro de nosotros mismos, y de los universales. Y de verdades, tenemos las verdades sobre los datos sensoriales, sobre los datos pasados obtenidos a través de la memoria, las verdades sobre objetos mentales, al igual que en el primero, sobre sensaciones internas, pensamientos a través de la introspección, y las verdades sobre los universales, que allí ya se encuentran las leyes lógicas del pensamiento. En las acepciones específicas del conocimiento tenemos el conocimiento de algo como percepción, conocimiento como conocimiento de verdades, ya ahí median las verdades, como los procedimientos o técnicas que hacen posible la descripción y el cálculo y el control de un objeto cuya característica debe ser la de someterse a tal procedimiento de comprobación. Hay un modo explicativo en el que ya podemos dar una explicación de por qué un objeto o por qué una realidad se comporta de determinada manera, basado en toda la teoría y todo el estudio que hemos hecho sobre el mismo. Y como conocimiento previsivo o predictivo, que ya podemos saber de qué manera se va a comportar un objeto de estudio, de qué manera se va a comportar una realidad en base a todo lo que hemos estudiado sobre él. Existen diversas formas de explicación de la realidad, del contexto que tenemos, de cómo se desarrollan los hechos, y resulta difícil diferenciar claramente los límites entre estos tipos de conocimiento. Hay niveles intermedios que pretenden ser críticos, mas no lo logran porque su estructura hay fallas o carecen de elementos suficientes de reflexión, análisis y especificidad en su estudio. Estos son el mito, el sentido común, la filosofía y la ciencia. Y vamos a ver a continuación cuáles son los elementos característicos de cada uno. El mito se caracteriza por la ingenuidad de sus narraciones e interpretaciones sobre el mundo humano y no humano. Esta ingenuidad viene dada por el predominio de la imaginación sobre la razón en la observación y descripción de los hechos y acontecimientos, y el carácter de confiabilidad en sus creencias toma claramente el matiz dogmático y no crítico. Es decir, la verdad que propone el mito es indiscutible, no se somete a revisión, no se somete a discusión, se tiene que aceptar como tal. Para analizar el discurso mitológico tenemos que su base de argumentación e interpretación es la creencia, el mito, la imaginación, la fantasía, lo no real. La confiabilidad es casi nula porque no está centrado en la razón sino en la manera de presentar el discurso. El conocimiento de la verdad es dogmático y acrítico, como se dijo anteriormente, y la predicción no aplica porque ella es una verdad absoluta. El sentido común es aquella forma de explicación que nos permite de una manera racional, pero inmediata y poco experimental elaborar conjeturas, opiniones, pensamientos sobre todo lo que sucede en la realidad y sobre lo venidero. Podemos predecir cosas o situaciones, pero estas predicciones se diferencian de las predicciones científicas, en tanto que aquellas están guiadas por la razón y la experiencia común de la cotidianidad, mientras que las de la ciencia están guiadas por la lógica rigurosa, la razón controlada y el experimento controlado. En el sentido común, nos dejamos llevar por aquello que hemos acumulado en la experiencia o que nos han transmitido otras personas de acuerdo a lo que han vivido, para proponer una explicación o para predecir algún hecho. La base de argumentación e interpretación del sentido común es real, poco experimental, se incorpora la razón, la confiabilidad dudosa, depende de la persona que lo dice, el conocimiento de la verdad es extraído de la experiencia percibida, la predicción simplemente está guiada por la cotidianidad y el método es la racionalidad de la experiencia cotidiana. La filosofía surge y predominó en la antigüedad clásica. Es a partir de aquí que el hombre comienza a especular con la razón sus análisis y posturas.
Ya la verdad no tenía carácter pasivo, sino activo. Era producto de la elaboración racional del hombre. Se vislumbra la necesidad de dudar o poner en tela de juicio las interpretaciones dadas. Ya no existían verdades absolutas. La filosofía fue evolucionando históricamente y durante este proceso ha manifestado un verdadero carácter crítico en sus conocimientos. La base de argumentación e interpretación del discurso filosófico es la razón crítica, analítica, rigurosa, activa, dinámica y va evolucionando. Es altamente confiable, analizada y comprobado. El conocimiento de la verdad es crítico, activo, cambiante, referencial o descriptivo, es altamente predictivo, racional y confiable, y su método es racional e histórico. Por último, la ciencia, pues surgió en su sentido más específico y propio en la Edad Media, con Galileo y su método experimental. La estructura de hipótesis científicas tenían el fin de explicar en forma racional y experimental el comportamiento de los entes existentes, fueran estos físicos, biológicos, astronómicos, matemáticos o físicos. Y es importante destacar que la ciencia y la filosofía se complementaban en su quehacer interpretativo y explicativo. Esta es entonces lo que comprende el proceso de conocer, las características principales del conocimiento. Recuerden que deben revisar las actividades y las fechas en las cuales se irán desarrollando las diferentes tareas que deben hacer.